coma espiritual. En el verano del 2009 llegamos a Querétaro, dejamos familia, mi esposa y yo, dejamos amigos, dejamos una casa de nuestros sueños que nos gustaba mucho y me cambiaron de puesto en mi trabajo y nos mudamos de Chihuahua a Querétaro, y el viaje constaba en que había una mudanza y había 2 coches que traer, y Cindy y yo nos venimos en un coche y un amigo que se llama René se vino en otro coche manejando y nos ayudó a manejar para traernos los 2 coches. René, un amigo muy especial, y cada amigo especial yo creo que podemos tener en la vida. Este es un amigo de esos que son para siempre. Hay 3 cosas que yo considero que son muy importantes. Una es que haya una admiración mutua, ¿sí? Una admiración de los dos. Obviamente se conoce uno sus errores y todo, ¿no? Pero haya una admiración de las 2 partes. Y por otro lado, si necesitas vulnerarte, tú tienes la confianza de vulnerarte y él tiene la confianza de vulnerarse contigo. O sea, hay una admiración mutua y la capacidad, número 2, de vulnerarte y decir, estoy batallando, no puedo, me siento así, y que abras tu corazón. Pero hay tercer elemento, a mi parecer, que es importante para esas amistades de toda la vida, es compartir una misma fe, compartir una misma base, un mismo Dios, y saber que estamos en lo mismo. Y René es un muy buen amigo, pero obviamente pues ya se separa uno con la distancia y no es lo mismo, pero hay amigos para toda la vida. Llegamos a Querétaro con la ilusión de encontrar amigos para toda la vida y encontrar una iglesia para toda la vida, y pues está padre, ¿no? Llegas con la incertidumbre, pero a la vez la emoción, contentos. Y también al mismo tiempo cuando llegas a una nueva ciudad, así como tú a lo mejor llegaste a Querétaro, ¿quién de aquí no es de Querétaro? Todos, ¿verdad? Repleto. Más bien, baje su mano, ¿quién sí es de Querétaro? Y vamos a darles un aplauso porque nos recibieron con los brazos abiertos, ¿verdad? Gracias, Jessy, por recibirnos con los brazos abiertos. Nos recibieron en su ciudad. Bueno, ahora yo ya medio considero, no mi ciudad así bien, pero mis hijos nacieron aquí en Querétaro, así que ya medio, ¿no? Ahí vamos. Entonces, hay retos cuando llegas a una ciudad. Y uno de los retos que yo tuve es que llegué el primer día de trabajo y medio estacionamiento de la fábrica donde yo trabajaba estaba ocupado por 800 contenedores de retrabajo y partes de mala calidad. Y yo dije, Señor, ¿qué onda con esto? La fábrica, ay, si le contara, desordenada, la planta sucia, la rotación alta, los clientes enojadísimos, y todo el día era recibir llamadas de clientes enojados porque estábamos haciendo las cosas mal. Y llegaba a casa con Cindy y ella me consolaba porque yo llegaba con ganas de llorar. Decía, es que esto, ¿qué vinimos a hacer a Querétaro con esta planta? Y después de 2 años, las cosas cambiaron, la planta se ordenó, la gente que se tenía que ir se fue, la gente que se tenía que quedar de la planta se quedó. Empezamos a poner sistemas, a ordenar, a hacer procedimientos, a poner orden, y ya. Ahí se fueron apaciguando las cosas, pero llegó un punto en donde la fábrica, que era mi principal preocupación al mudarnos a Querétaro, ya estaba bien. Después de más de 2 años ya estaba bien, ya estaba todo en orden, ya los gerentes funcionaban, los supervisores funcionaban, ya teníamos baja rotación en los operadores, estaba muy padre, empezábamos a generar utilidades, los clientes ya no me hablaban para reclamarme, ahora me hablaban para invitarme a veces hasta comer. Estaba padre. Encontramos amigos, encontramos iglesia, empezamos a servir en un ministerio, empezamos con mi esposa empezamos un negocio que le empezó a ir bien. Entonces todo iba viento en popa. Y mi trabajo
y todo mi entorno empezó a estar muy cómodo. Ya no había retos, todo estaba bien estable y comencé a aburrirme. Me comencé a aburrir. Ya no había retos, ya no había clientes enojados, ya había los dueños estaban contentos, mi bono anual estaba asegurado, todo estaba bien, la iglesia de pronto también estaba todo muy bien, pero llegó un punto en que yo desvaloré todo eso. Entonces me empecé a aburrir en la empresa, empecé a quejarme porque no me ascendían y me daban otras fábricas aparte de la de Querétaro. Y me empecé a quejar. Llegué a mi iglesia, nos dieron un ministerio, empezamos a servir y de pronto como que lo desvaloré y de repente me empecé a quejar. Y entonces ahora ahí yo iba a la iglesia con mis notitas para calificar al pastor cómo había dado su predicación, y pasábamos a comer después del servicio y le decía a mi esposa, pues yo creo que un 7 se sacó, y el pastor no me gustó mucho, como que le faltó homilética, le faltó algo de, como que la teología estaba muy débil. Me empecé a hacer payaso, empecé ya la alabanza, también le ponía calificación a la alabanza. ¿Te fijaste el gallo que se le salió? Aquí nunca nos va a pasar eso. Somos perfectos, la alabanza bien afinaditos. Ahorita en el primer servicio me dieron el micrófono y yo quería seguir cantando y se me salió un gallo horrible. Señor, híjole, qué vergüenza. Pero bueno, de corazón, Señor. Lo que importa es el corazón. El punto es que inclusive, fíjese, para que no se sienta tan mal y que sepa que hay esperanza en el reino de los cielos, llegó el punto, porque a mí me gusta mucho la NFL y mi equipo son los Steelers, ni se le ocurra decirme cómo van, porque yo lo veo repetido el partido a las 7 de la noche. No me diga cómo van los Steelers, porque yo veo mis partidos repetidos. Pero le llegué a poner más, me llegó a llenar más el ver un juego de mi equipo que el ir a la iglesia. A ese punto llegué, donde le decía a mi esposa, no mi amor, vamos al de la tarde, ya abrieron el servicio de la tarde, para la 1 juegan los Steelers, con tu bata, tus hot cakes, tu malteada de vainilla, y ahí en el sillón, güey, echado viendo todo el día fútbol americano. No digo que esté mal que vea fútbol americano, solamente le digo que a mí me sabía más un juego de un deporte que ir a la iglesia. Hay esperanza, ¿verdad? Sí hay esperanza. Caí en un coma espiritual, me enfrié. Y el llamado que Dios tenía para mí, que yo sentía a los 21 años de edad, se fue enfriando. ¿Sí? De los 21 a los 32, activo, con ministerio en la iglesia, con los jóvenes, haciendo viajes misioneros, en la radio, en programas de radio, bien activo. Y de los 32 a los 40, se fue desinflando todo. ¿Por qué se fue desinflando? Porque mi corazón se volvió apático. Ese es el diagnóstico. Me fui enfriando. Y entonces ahora yo ya no oraba como oraba antes, ya no leía la Biblia como leía antes, ya no era... porque cuando tú te acercas a Dios, te pareces a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, te empiezas a ser humilde, sencillo, te empiezan a sorprender cosas, y cuando te alejas de Dios, se te empieza a endurecer el corazón y te vuelves duro, arrogante, juzgador, fariseo. Y eso me estaba pasando a mí. Caí en un coma espiritual. Un coma físico es la condición donde una persona, aunque esté viva físicamente, no está ahí, no hay respuesta. Están en medio de una cama todos sus familiares que aman a esa persona y todos están llorando y diciéndole, llorando por él. Él está ahí vivo, pero no está ahí.
Eso es un coma corporal. Un coma espiritual es aquella condición en donde de alguna u otra manera estoy vivo físicamente, pero estoy insensible a las cosas de Dios. Estoy insensible a la voz de Dios, al propósito de Dios, al mover del Espíritu Santo, al buscar a Dios, a buscar la verdad del Evangelio, a hablarle a la gente, a decirle, Cristo salva. Esa pasión se pierde. Se pierde. Pecas fácilmente, envidias fácilmente, te sientes por todo, no hay fruto, hay una superficialidad, hay una apatía hacia la iglesia, ya no oras como orabas, ya no lees la Biblia como la leías, ahora todo se trata de ti y el entorno gira todo a través de ti. Y ahí cuando el centro eres tú, algo pasa, iglesia. Cuando el centro de todas las cosas eres tú, algo pasa. Y eso que pasa se llama desconexión de Dios. Te desconectas de la vida, te desconectas de la raíz, te desconectas de la vida de Dios y entonces empiezas a vivir en ti y no en Dios. Hay una desconexión, no estás conectado. El llamado de hoy, si me pueden poner Efesios 5:14, el llamado de hoy, iglesia, para todos, es este. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ahorita nos vamos al meollo del asunto. Despiértate. Despiértate, iglesia. Hoy tienes que estar dispuesto a no quedarte dormido en la predicación, primero. Porque si estás dormido en la predicación, pues espiritualmente no te va a entrar la predicación y no vas a despertar espiritualmente. Entonces, primero, físicamente, quédate despierto. No te duermas y si te estás quedando dormido, ve por un café, ya está abierta la cafetería del primer piso, bien cargado, ¿doble qué? Expreso doble, exacto. ¿Sí? Doble, ve por tu café. Pablo Dios usa a Pablo para hablarle a la iglesia de Éfeso, para hablarle a la iglesia de Querétaro, de Roca, a ti, a mí. Y ahí Pablo en Efesios pasa algo muy bonito. Pablo está escribiendo una carta a los Efesios desde una cárcel que no se sabe si es Roma, Cesarea, no se sabe la cárcel de donde lo escribió. Pero lo que sí sabemos es que estaba en una cárcel. Y desde esa cárcel nos da dos noticias, a ti y a mí. Una noticia extremadamente buena, pero también otra noticia extremadamente mala. Como me dirían a veces cuando llegaba alguien a la oficina, ¿cuál prefiere, la buena o la mala? ¿Cuál prefieres, la noticia buena o la noticia mala? La mala, ¿verdad? Siempre la mala. La mala, que nos dice Pablo, y lo dice en el libro de los Efesios, es que estamos muertos. Estamos muertos espiritualmente. Aunque estamos vivos, somos unos muertos vivientes. Eso contextualmente es lo que nos dice Pablo en Efesios. Están muertos. No te puedes tú autosalvar, autorrevivir, autorresucitar. Estás muerto. No hay esperanza. Pero luego nos da una gran noticia. Y nos dice que con Cristo ahí estamos juntamente vivos con Él. Nos da la esperanza de estar vivos. Está hablando Pablo no de una condición corporal, sino de una condición espiritual. Y en el capítulo 5 específicamente de Efesios, Pablo nos hace un llamado a que evitemos tres cosas: la inmoralidad sexual, la necedad, inmoralidad sexual, necedad y el lenguaje vulgar. Esas tres cosas nos separan del reino de los cielos, dice Pablo en la carta
en el capítulo 5 de los Efesios. Y luego hace una comparativa entre la luz y la oscuridad. Y ahí, en medio de esa comparativa entre la luz y la oscuridad, nos dice en Efesios 5:13, pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Todo tiene que quedar manifestado. Hoy, iglesia, te quiero dar un mensaje que a mí me hubiera gustado que me dieran cuando yo tenía los 30. Y que yo estaba en una apatía, arrogancia y una vida espiritual semi-muerta, en coma. Y esa verdad es que no podemos salir de las tinieblas, no podemos salir del coma espiritual si nuestro pecado no es expuesto. Yo te puedo dar miles de predicaciones y puedes ir a cientos de iglesias, pero si tú no expones tu pecado para que sea manifestado en la luz, no vas a poder salir de tu letargo espiritual, de tu coma espiritual, de tu sueño espiritual. Muy probablemente tú ya le entregaste un día tu vida a Jesús y le dijiste: Jesús, yo quiero que seas mi Salvador, yo tengo la fe en tu sangre, en que tú me salvas, pero luego, como yo, te fuiste enfriando y tu primer amor se fue, se perdió, se desvaneció. Y vino un coma espiritual en tu vida. No estás muerto, pero estás dormido. No estás muerto porque Jesús, el único que puede vivificar tu espíritu es Jesús. Y Jesús te dio vida espiritual en el momento en el que tú le entregaste tu vida a Él. Él te hizo nacer de nuevo, pero algo pasó y te fuiste durmiendo, te fuiste aletargando, te fuiste relajando, te fuiste muriendo. Aunque no estás muerto, estás como en un coma. Estás en medio de la iglesia, hay gente a tu alrededor, hay gente que te ama, se habla de Dios, pero tu corazón está insensible a las cosas de Dios. Sí estás vivo espiritualmente, pero es como si estuvieras muerto espiritualmente. Y por otro lado, si no le has entregado tu vida a Cristo, entonces estás muerto espiritualmente y necesitas que Cristo venga y vivifique tu espíritu. Hay dos sopas nada más, hay dos opciones nada más, hay dos alternativas nada más. O estás muerto porque nunca le has entregado tu vida a Jesús y vives en tu alma y en tu cuerpo y tu espíritu está muerto y necesitas a alguien que venga y lo resucite. Y Jesús vino y resucitó, no solamente para Él resucitar, sino para resucitarte a ti también. Jesús no solamente vino a darte vida eterna, vino a resucitar tu espíritu para que vivas y vivas en abundancia aquí en esta tierra. Entonces, esa es una. Estás muerto, necesitas a Jesús. Él resucitó y te va a resucitar a ti en tu espíritu. Eso es nacer de nuevo. Y por otro lado, ya le entregaste un día tu vida a Jesús. No estoy hablando de religión. Paréntesis, no estoy hablando de religión, de denominaciones, de lugares. Estoy hablando de lo que dice la Biblia, en cualquier Biblia que se lea. Si tú un día viniste a Cristo, puedes estar aletargado en coma y necesitas hoy vida de Dios, y el Espíritu Santo, si tú quieres, se va a mover en ti y te va a levantar. Te va a levantar de la cama en donde estás, del letargo donde estás, del sueño donde estás. Ahí Dios te va a dar vida. No podemos salir del coma espiritual si no exponemos nuestro pecado. Si tú estás en una condición de pecado, que todos lo estamos, hay de algunos tipos de pecado. Todo pecado nos separa de la gloria de Dios, dice Romanos. Pero hay pecados más fuertes que otros, Sí hay, pero todos te separan igual de Dios. Pero hay pecados ocultos, probablemente en tu vida, que traes arrastrando de muchos años y que no has sido expuestos.
¿Quieres avanzar en tu vida? ¿Quieres despertar espiritualmente? Hay muchas maneras que yo te pudiera decir, pero van a ser a medias. Necesitas exponer a la luz tu pecado. Ahí no podemos despertar de nuestro letargo si no confesamos, exponemos, sacamos a la luz el pecado que está oculto, que está secreto. No podremos salir de la oscuridad y ser sensibles a las cosas de Dios si no sale a la luz tu pecado y no te arrepientes. Jimmy Swaggart, y una vez lo conté hace unos meses, uno de mis predicadores favoritos, pentecostal, evangélico, Asambleas de Dios, el predicador más famoso en los 80s, cristiano, que no solamente llenaba iglesias, estadios, sino que también llenó las televisiones de todo el mundo, porque su cadena de video hizo convenios con cadenas a nivel mundial y casi cada país, incluyendo África, Europa, Asia, Oceanía, América, se escuchaban y se veían sus predicaciones. Y estaba Jimmy Swaggart en el top. Pero el problema de Jimmy Swaggart es que él tenía un pecado oculto. Y ese pecado oculto volvió a su vida. Y cuando volvió a su vida, Dios permitió que un fotógrafo le tomara fotos cuando entraba y cuando salía de un motel con una prostituta. Y él tuvo que reconocerlo y se tuvo que arrepentir. Si tú no expones tu pecado, Dios lo va a exponer por ti, porque te ama, porque te quiere dar libertad, porque te quiere salvar. Si tú estás empeñado en ocultar tu pecado, no vas a despertar del coma espiritual. Y número 2, porque Dios te ama y es tu papá. Y sabe que la pus no va a salir sino con antibiótico. Y sabe que la pus no va a salir, la herida no va a curar si no se rasca y no se desinfecta. Él va a exponer el pecado por ti. Usará al mal, usará a la vecina que te cae gorda, a tu primo que no lo soportas. Algo saldrá. Pero Dios te va a exponer porque te ama, no porque te quiera avergonzar, porque te ama. Lo hará para salvarte y para algo que se llama libertad, para darte libertad. Dios hoy te quiere dar libertad. Dios hoy te quiere dar libertad. Dios hoy te quiere dar libertad. Te quiere sacar de una cárcel donde estás y te quiere hacer libre. Y eso duele, sí duele, pero le dolió más a Él que a ti. Créeme, le dolió más la cruz a Cristo físicamente que lo que te va a doler a ti, tu vergüenza. Y lo hace para bendecirte. Necesitamos sacar a la luz nuestros pecados para ser libres, porque hay una cláusula que cuando viene eso a la luz, fíjate, tú no puedes sacar a la luz algo que te avergüenza, algo que tienes oculto, un secreto. No puedes salir a la luz y confesarlo, porque los pecados los tenemos que confesar con la boca, no con la mente. Confesar es con la boca. Cuando tú confiesas un pecado es porque ya hay un arrepentimiento. Tú no puedes confesar un pecado oculto de años, de meses, de décadas, si no estás arrepentido. Necesitas estar arrepentido para confesar. Cuando confiesas tus pecados, se abre una llave de libertad. Hay una llave de libertad que se activa y ahí comienza tu liberación. ¿Quieres ser liberado? Cuando una persona quiere ser liberada espiritualmente, tiene que confesar sus pecados. Y tiene que reconocer algo, una fe.
Entonces, así va el caminito. Tienes que confesar. Y para confesar tienes que estar arrepentido. Y para estar arrepentido necesitas arrepentirte correctamente. Porque hay dos tipos de tristeza. Una para muerte, que es la del mundo. Segunda de Corintios 7 y algo. 7:10 creo. Ahorita lo checamos. Y hay una tristeza que es conforme a Dios para salvación. Entonces, primero hay que confesarlo, y si lo confiesas es que vas a tener un corazón arrepentido, y un corazón arrepentido, contrito y humillado, según la palabra, Dios no lo desprecia nunca. El 100% de las veces no lo va a despreciar. Pero tu corazón arrepentido, y para que actives también la cláusula de que Dios no lo va a desechar, tiene que tener una fe correcta. Y esa fe correcta no es que tú te puedas salvar a ti mismo, no es que te pueda salvar el gobernador, ni tu jefe, ni tu mamá, ni tu hermano, ni el pastor. Se llama que te puede salvar Jesús. Tienes que tener un arrepentimiento con una fe correcta. Y esa fe correcta es que Cristo vino y te salvó de tu condena. Y tu condena te tiene en la cárcel. Tu pecado te tiene en la cárcel. Tu pecado te tiene aprisionado. Tu pecado te tiene amarrado. Tu pecado te tiene tenso. Tu pecado no te deja moverte. Tu pecado te causa muerte. Tu pecado te aletarga y estás aprisionado. La cláusula para salir de esa prisión es primeramente que hay alguien que solamente te puede salvar, y es una persona, se llama Jesús, y de ahí viene tu arrepentimiento en esa fe correcta, y de ahí viene tu confesión de pecados, y ahí sales de la cárcel. Ahí se derriban las fortalezas. Ahí se derriba todo lo malo y viene la libertad de Jesús, esa que te hace andar libre como un niño, libre sin culpa, libre sin tristeza, libre sin opresión, libre sin cadenas, libre, 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 libre. Esa es la manera de salir de una cárcel espiritual. Pero tiene que ser expuesto el pecado a la luz. No puede ser expuesto el pecado a la luz si no hay los elementos que te acabo de mencionar. Confesión, arrepentimiento y fe correcta. Entonces, nomás traemos culpa. Nomás me siento mal porque moralmente Dios puso una conciencia en mi mente. Y pues me siento mal y allá ando toda la vida corriendo. Muchos problemas, y no estoy subestimando a los psiquiatras ni a los psicólogos, son una excelente ayuda, no respuesta. Tu psiquiatra y tu psicólogo no es la respuesta. Es una ayuda, está bien, hay unos buenos, malos, regulares, pero no es la respuesta. La respuesta a tu depresión, la respuesta a tu ansiedad, la respuesta a tu pecado, a tu soledad, a tu tristeza, a tu culpa, está en alguien que vino y murió por ti, se llama Cristo Jesús y resucitó. Su tumba está vacía. Cualquier tumba vas a ver restos o cajitas con ceniza. La tumba de Jesús está vacía. Él es la respuesta. Ahí va a haber arrepentimiento en esa confesión y la culpa perderá fuerzas. Si hay algo que te va a carcelar y a oprimir, se llama la culpa de Satanás. Los secretos no confesados, los pecados no confesados, pero en Cristo hay libertad. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La culpa es una transgresión a una ley de Dios. Dios tiene una ley dividida en leyes secundarias. La ley es su palabra. Las leyes secundarias son los libros, los capítulos y los versículos.
de la Biblia. Y en esa ley, ¿sí?, hay un decreto. En cada ley que tú ves hay un decreto de Dios. Hay algo que sustenta esa palabra. No se escribió sola, la escribió Dios a través de 40 autores de diferentes backgrounds. Y ahí, cuando se viola la ley, la norma, la ley de Dios, sientas o no sientas, eres culpable. La culpabilidad no es un sentimiento, no es si creo que soy culpable o no. No, es que Dios dice que es culpable y que no es culpable. Y eres culpable, porque tú no eres Dios, hay un Dios. El trono está ocupado y no es por ti ni por mí, es por Dios. Dios dice en su palabra quién es culpable y quién no, de acuerdo a la creación que Él hizo y de acuerdo al decreto que Él tiene. Entonces, piense yo o no piense, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, hay un decreto que si yo violo la ley de Dios, tengo un pecado y soy culpable. Esa es la ley de Dios. Dice Romanos 3:10 que no hay justo ni uno. Entonces no podemos decir, es que yo no violo la ley. Pero la esperanza está más adelante en Romanos 8:1, que dice que Cristo nos justificó de esa condenación y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para los que están y viven de acuerdo al Espíritu y no a la carne. Pero el problema es que habemos muchos creyentes que vivimos en la carne. Muchos creyentes vivimos en la carne. Y de eso hoy te quiero seguir hablando para darte un mensaje de esperanza. No te me duermas y si no, ahí está el café. El pecado no confesado, solo para dejarlo claro, nos va a desconectar de Dios. Va a haber una desconexión, un coma espiritual, va a haber culpa, va a haber tristeza, va a haber muerte. La confesión de pecados, con la fe correcta y con arrepentimiento, nos va a conectar con Dios. Nos va a dar una conexión espiritual. El rey David era un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Ese era el rey David. El rey David siempre luchó contra sus hermanos, o porque lo quisieran, porque no lo querían. Luchó contra Isaí su padre, porque no lo anhelaba su papá. Luchó contra bestias en el campo cuando era pastorcillo. Luchó contra Goliat. Luchó contra el rey Saúl porque lo querían matar. Luchó contra ejércitos que querían sitiar a Israel porque lo querían derrotar, y ya era el rey de Judá y luego el rey de Israel. Entonces siempre toda su vida luchó. Y un día él decidió, con justa razón, tomar unas vacaciones. Todos dicen, es que andaba de flojonazo en el palacio y ahí cayó en pecado de adulterio, ese David flojo. No, hombre, qué flojo. Toda su vida luchó ella. ¿Por qué le dice flojo a David? ¿Dónde está David? El flojo David. ¿Por qué? Tenía derecho a unas vacaciones. ¿Que usted no tiene derecho a vacaciones por trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado, descansar el domingo, o por trabajar 50 semanas al año e irse 2 de vacaciones? ¿No tienes derecho a vacaciones? David tenía derecho a vacaciones. El problema de David fue que se tomó vacaciones corporalmente como debía de ser. El problema es que también se tomó vacaciones espirituales. Y usted no se puede nunca, ningún día de su vida puede apartar de noche y de día la palabra de Dios en su ser. No podemos irnos de vacaciones espirituales. No podemos decir, ya me voy a Cancún, me voy a la playa, me voy a ese resort que me gusta y me desconecto de Dios, me desconecto de la oración, me desconecto de la palabra, me desconecto de todo. ¿Qué va a pasar? Le va a pasar lo que le pasó a David. David está bien que haya ido de vacaciones y que descansara y que comiera buffet y que se pusiera en la playa y que se tirara todo el día y que durmiera 11 o 12 horas al día. Está bien.
Pero cuando usted haga eso, nunca deje de orar, nunca deje de depender de Dios, nunca deje de compartir su palabra, nunca deje de leer la Biblia, nunca deje de estar conectado con Dios, nunca, nunca se debe tomar vacaciones espirituales, ni cuando se va de vacaciones. Y eso es lo que le pasó a David, y cuando le pasó eso a David, se relajó física y espiritualmente. Entonces usted sabe lo que pasó. Estaba en el palacio y vio una mujer guapa que se estaba bañando en una alcoba. Se la voy a poner imaginativa, ilustrativa. Esto no es bíblico. Después no me ande diciendo que el pastor anda diciendo puras cosas antibíblicas. No, me lo estoy imaginando para ilustrarlo, para ilustrar el punto. Yo me imagino, Sergio Quesada se imagina, que David estaba en su palacio y llegó un punto en el que se impacientó un poquito, ¿eh? Porque cuando usted toda la vida está ocupado y siempre lo persiguen y lo quieren matar, y cuando ya tiene todo bajo control, como cuando yo tenía 30 años, pues se relaja. Y empezó a estar ahí, a caminar, a ver, y de repente vio algo que era bello, pero que era pecado. Para que usted sea un hombre, no estoy hablando de solo de así de que se vista así muy varonil, no, un hombre desde adentro. Usted tiene que estar dispuesto a decirle que no al placer. Hay placer inclusive bueno, no pecaminoso. Pero usted tiene que estar dispuesto siempre a decir no al placer. El problema de esta generación, es que no le saben decir no al placer. El problema de los jóvenes en las secundarias, en las prepas, en las universidades, es que no saben decirle no al placer. Es que se han quitado los límites. Y cuando pasa eso es muy peligroso. Y hay una generación que no conoce límites y que no tiene temor de Dios. Y eso lleva a muerte. Y David en ese descuido no puso límites. Y le dijo sí al placer. Y entonces un pensamiento le dio vueltas. No llevó ese pensamiento, como dice Pablo, que lleven todos sus pensamientos cautivos a Cristo. No lo hizo, no llevó ese pensamiento a Cristo. No, le dio vueltas. Dijo, no, estaba guapa, tenía bonita cara, y luego me bajé y sus pechos estaban muy atractivos y sus piernas más. Y entonces volvió a darle vuelta. Y le volvió a dar vuelta. ¿Y qué pasa cuando usted le da vuelta? Hombres, ¿qué pasa cuando le das vuelta a algo que está mal? Que ves en Netflix, en una escena, que ves en el internet, en un video, o en algo que te mandaron tus amigotes, ¿verdad? Con una mujer con poca ropa o sin ropa. Tú la puedes ver y rechazar porque no sabías ni qué ibas a ver. O puedes decir, ah, caray, está guapa la muchacha, ¿verdad? Y luego le empiezas a dar vueltas. Y ahí ya caíste en codicia. Es un adulterio mental. Ya caíste en pecado. Pero ese pecado te va a llevar a otro pecado como lo llevó con David. Porque David no nomás dijo, ay, qué guapa, y se puso a ver el video, ¿eh? No, David fue y la llamó y le invitó a cenar. Y le dijo, oye, qué guapa estás, qué bárbara. Si vieras todas las batallas yo que he peleado. No, cuando maté al oso, al león, a Goliat. Yo me imagino que le empezó a contar todo y la muchacha embobada, ¿eh? Con David. Y eso terminó en la cama. Y cuando tú te vas a la cama con un hombre o una mujer antes del matrimonio, hay un encarcelamiento almático. Hay un coma espiritual. Y solamente Dios te puede sacar de ahí.
no hay libertad. Me podrás decir todo lo que quieras, pero no hay una vida plena ahí. Porque estás yendo en contra de un decreto, una ley de Dios. Entonces David cae, y no solamente eso, porque cuando un pecado pasa y no lo puedes controlar, te lleva a otro pecado. Y entonces se imagina y dice, pues tengo que deshacerme del esposo de esta muchacha, está casada. Y lo pone en una fecha, en un lugar, en una hora específica, donde sabe que hay una probabilidad de 99.9% de que muera el hombre en una batalla, y lo pone enfrente y el hombre efectivamente muere. Entonces ya no nada más es adulterio, ya también es asesinato. Todo pecado nos separa de Dios, sea rojo, amarillo, naranja, súper rojo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Cuando yo oré y le pedí a Dios señales, porque dije, yo no voy a empezar el ministerio de ser pastor, que Dios me dio a los 21 años. Nunca se apagó la vela. Sí se hizo chiquita, pero nunca se apagó. Y cuando yo le pedí señales a Dios y le dije, Señor, realmente si eres tú, y no he estado yo haciéndome ideas 20 años, dame señales. Y yo no le pedí una señal a Dios, ni dos, le pedí muchas señales. Porque le dije, no me voy a aventar, no voy a redireccionar y mi carrera profesional, ni voy a cambiarle los hábitos a mi familia, de ahora todos los domingos a la iglesia, y ahora, esto es sacrificio, iglesia, O sea, no me estoy tirando el suelo. Estar aquí no es nomás venir a poner mi cara bonita y predicarle 2 horas, 1 hora en los domingos. Hay muchas cosas atrás, y muchos sacrificios atrás, muchas traiciones atrás. Y yo no estaba dispuesto a hacerlo si Dios no me daba señales claras, no que me imaginara. Así que yo le dije, Señor, si tú eres, entonces contéstame así. Y yo le voy a dar con todo. Y una de las cosas que Dios me habló, dentro de muchas cosas, fue que me dijo, todo pecado que has hecho, ¿sí? Me empezó a traer a la memoria todos mis pecados de 100, de los que ni me acordaba y los que me acordaba. Y me dijo, te tienes que arrepentir y tienes que contarle a Cindy y tienes que ponerle a la luz a Cindy, tu esposa, tus pecados. Yo le dije, Señor, yo no adulteré como David, ni maté como David. ¿Qué necesidad? Me dijo, lo haces, y me lo recordó, y me lo recordó, y me lo recordó, y me fui, y me fui, y me fui, y dije, ok, así, así, así. Me dijo la hora, la manera y la reacción de Cindy para conmigo. Así me lo dijo el Espíritu Santo dictándome. Me dijo, le vas a contar así, vas a usar estas palabras y ella va a reaccionar así. Y tal como me lo dijo, pasó. Porque todo fundamento de una iglesia genuina, de una iglesia que es de Dios y que no es del pastor, tiene que tener fundamentos sólidos, y esos fundamentos sólidos es que todo tiene que ser expuesto a la luz. Todo. No hay nada que yo pueda dejar medio abierto o medio contado. Se expone todo a la luz y ahí hay libertad. La libertad le costó todo a Jesús, tu libertad. A ti nada más te va a costar un pedacito de vergüenza. Él te quiere hacer libre, no te quiere avergonzar, te quiere salvar, te quiere dar libertad, no al 90, no al 95, al 100%, como un niño.
No te quiere molestar Dios, te quiere sacar de la cárcel. Entendamos esto, por favor, porque es sumamente importante. Tiene que ser expuesto a la luz. No puede haber una iglesia que nace con mentiras. No puede haber una iglesia que nace con una... decir, no, pues no tengo trabajo. Pues ahí, con los diezmos, ¿verdad? Ya es mi salario. O sea, si un pastor está abriendo una iglesia porque no estudió y porque necesita un salario, eso está mal. No puede haber motivos ocultos. En una iglesia de poder tiene que haber transparencia, tiene que haber honestidad con todo, con el dinero, con el pecado, con la rebelión. No digo que un pastor no viva de un salario de la iglesia, no digo eso. Pero si la motivación es el dinero, está algo mal. Y creo firmemente en que la mayoría de los pastores cristianos no viven con una doble moral. Pero por unos cuantos parece ser que se generaliza. Dios sabe cuál es tu verdad y mi verdad, pero siempre hay una esperanza. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, sí, condicionante, sí. Si pasa esto, hay libertad. Si confesamos, no es con tu mente, es con tu boca. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios sabe por qué estás aquí. Dios sabe por qué viniste a Roca. Dios sabe por qué vives en Querétaro. Dios sabe tu situación actual. Yo no sé si ya le entregaste tu corazón a Jesús o si no le has entregado tu corazón a Jesús. Yo no sé si estás de vacaciones espirituales o estás echándole ganas. No lo sé. Tampoco sé si vienes por inercia a la iglesia o porque te jalaron las orejas o porque, no sé por qué estés aquí. No sé si seas apático a la predicación, no sé si seas apático a la alabanza, no lo sé tampoco. Una cosa sí sé, eso sí sé, porque creo que Dios me habló y me dijo que te dijera. Eso sí sé, y es lo siguiente. Muchos aquí están en una terapia intensiva espiritual. Muchos aquí están con oxígeno asistido, están con sondas ultravenosas y están conectados a cosas que no deben de estar conectados. Y hoy Dios quiere traer libertad. Hoy Dios quiere quitarte el oxígeno para que tú respires por ti mismo. Hoy Dios quiere quitarte las sondas que te tienen amarrado a tu cama en el hospital para que te levantes y andes y salgas de ese hospital, salgas de esa prisión. Hoy Dios quiere darte libertad al 100%. No al 20, no al 30, no al 50, no al 80, no al 90, al 100%. Y quiere que vuelvas a ser como un niño, sin culpa, sin tristeza y preocupado solamente por saber a qué vas a jugar hoy. Libre, ligero, sin mochilas, sin maletas, sin cargas, sin piedras, sin lápidas. Él hoy te quiere sanar, limpiar, restaurar, lavar, pero tienes que exponer tu pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Corre a Cristo y confiésate con Cristo. La principal arma para derrotar a Satanás cuando te acusa se llama arrepentimiento. Tú no tienes que luchar contra Satanás. Tú tienes que conocer su palabra y tienes que arrepentirte. Porque cuando tú te arrepientes, ya hay un arrepentimiento obviamente correcto, en la persona correcta. Te arrepientes sabiendo que hay una fe atrás de ese arrepentimiento de alguien que vino y murió por ti y que su sangre te puede limpiar tus pecados. Jesús es la fe correcta. Y cuando viene a tu mente el enemigo y te acusa, tú le dices, ¿sabes qué? Yo sé que me equivoqué. Yo sé lo que hice. Y yo sé que merezco la muerte. Pero ¿sabes qué? Hubo alguien que vino y murió por mí y pagó mi pena de muerte y me da libertad. Y si tú haces eso con arrepentimiento, el diablo lo primero que va a hacer, porque trae una piedra para apedrearte y para matarte, es tirar la piedra. La culpa va a perder fuerza, la tristeza va a perder fuerza, porque la confesión va a ser poderosa. Y la confesión, iglesia, no es para avergonzarte, es para liberarte. La confesión no es para avergonzarte, es para liberarte. Para eso es. Si pasa la alabanza, por favor. Cuando tú confiesas tus pecados, no le estás mostrando a Dios algo que Él no sepa. Él ya sabe tu pecado. Le estás entregando más bien a Dios algo que te mata, que te aprisiona, que te amarra, que no te deja avanzar. Cuando tú confiesas arrepentido, a lo mejor no vas a sentir un trueno, un ángel que viene, pero vas a empezar a experimentar algo que se llama libertad. Libertad, libertad, libertad. Espíritu Santo, tráenos libertad. No permitas que el enemigo nos robe esta palabra. Si dije algo incorrecto, Señor, te pido perdón. No traigas un robo. No dejes que pase un robo para con esta palabra. Quita todo lo que estorba, Señor. Quita toda distracción. Espíritu Santo, quita toda distracción. Ayúdenme con el niño, por favor. Gracias. Quita toda distracción. Trae libertad, Señor.
Había una mujer parada en medio de un círculo y alrededor de ella, en medio círculo, había hombres vestidos como reyes, con piedras en sus manos. Eran los guardianes de la conducta y estaban vestidos como reyes. Pero del otro lado del círculo había alguien que estaba sentado con ropas sencillas y viendo al rostro de esta mujer. Jesús había estado enseñando en las últimas horas a muchas personas ahí. Y mientras Jesús enseñaba, esta mujer estaba adulterando, estaba engañando, estaba metiéndose con un hombre casado en una cama. Y el decreto para una persona en adulterio, mujer, era muerte de acuerdo a la ley. Así que estos fariseos la trajeron a Jesús y confrontaron a Jesús con el pecado de esta mujer, preparándose para comenzar a lanzarle piedras y matarla hasta la muerte, llevarla hasta la muerte. Había que apedrear a la mujer y esta mujer no tenía esperanza. Yo no sé cómo te sientas hoy, si estás decepcionado de ti o no, qué tan triste estés o qué tanta o poca esperanza hay en tu vida. Lo que sí sé es que hoy Jesús te está viendo así como vio a esta mujer. Ahí estaba Jesús. Jesús la miró distinto, sin juicio y sin coraje. Y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y uno a uno se fueron yendo. Espíritu Santo, hoy nos arrepentimos de nuestros pecados. Ya no quiero ser acusado, ya no quiero ser menospreciado, ya no quiero tener culpa. Quiero que me salves, Señor. Sálvame, Padre. Sálvame, Padre. Le preguntó Jesús: ¿dónde están los que te acusaban? Y hoy Dios te pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Qué no te he dicho que si crees puedes ver la gloria de Dios? ¿Qué no sabes que yo resucité? Te dice el Señor. Y que estoy a la diestra del Padre, te dice Jesús. ¿Qué no sabes quién soy yo? ¿Que no está documentado que vine y morí por ti? ¿Que no está documentado que hubo más de 500 testigos oculares que me vieron resucitado? ¿Que no sabes quién soy?
¿Dónde están los que te acusaban? Te pregunta hoy Dios. Deja de acusarte y deja de escuchar las voces que te acusan. Porque yo no te acuso, yo te amo y te abrazo. Ven a mí. Toca y se abrirá. Ninguno te condenó, te dice Dios. Ninguno te condenó, ¿verdad? Tampoco yo te condeno. Vete de la cárcel, vete de esa cama de terapia intensiva, vete de esa prisión donde estás, porque yo ya abrí la puerta. Pasa por ahí. Y no peques más. Espíritu Santo, haz tú la obra hoy. Espíritu Santo, haz la obra hoy.